Ahora revisaremos el paso número 3, realizar una auditoría interna. Tenemos que es importante que consideremos las fuentes de la información para realizar una auditoría interna. En relación a la selección de estas fuentes, tenemos que aquellas que son seleccionadas pueden variar de acuerdo con el alcance y complejidad de la auditoría y pueden incluir las siguientes. La observación de las actividades, del ambiente y de las condiciones de la organización. También se pueden aplicar entrevistas con el empleado y otras personas que sean pertinentes. De igual manera, es importante revisar la información documentada, tales como políticas, objetivos, planes, procedimientos, normas, instructivos, toda la información que esté disponible. Otros ejemplos de información documentada son registros como registros de inspección, actas de reunión, reportes de auditoría, también reportes de otras fuentes como retroalimentación de los clientes, encuestas, bases de datos, el sitio web, entre otros. Para mayor información, puede revisar la sección B5, Selección de fuentes de información de la norma ISO 19011. Para el caso de las entrevistas, podría revisar la sección B7, Realización de entrevistas de la norma ISO 19011, donde menciona que las entrevistas son uno de los medios importantes para recolectar información y deberían ser llevadas a cabo de tal manera que sean adaptadas a la situación y a la persona entrevistada, ya sea frente a frente o por los diferentes medios de comunicación. Es importante tener en cuenta que en relación a estas fuentes de información, solo información verificable debería ser aceptada como evidencia objetiva. A continuación, veremos algunos ejemplos de los hallazgos que se podrían presentar durante la auditoría interna. Para cada uno de estos hallazgos vamos a tener que cada uno cuenta con un objetivo. De igual manera, hay información relacionada con las notas de auditoría recopiladas, se identifica el tipo de hallazgo que se va a redactar, de igual manera se identifica qué requisitos se está incumpliendo o está sujeto a mejora, así como el proceso con el que está relacionado el requisito antes identificado, y finalmente se hace ya una redacción del hallazgo identificado durante la auditoría interna, describiendo cada una de las características antes mencionadas. Tenemos que para el caso 1 el objetivo es llevar a la práctica la evaluación de la comprensión de la política ambiental. Al evaluar la evidencia recopilada en la auditoría, los auditores encontraron lo siguiente. Tenemos el resumen de las notas de auditoría. Primero, el auditor preguntó al asistente de evento su comprensión acerca de la política, a lo que éste respondió lo que él creía, pero su respuesta no tuvo mucho que ver con la política ambiental de la organización. Segundo, el auditor continúa y preguntó la política ambiental al asesor de eventos, quien respondió que no la conoce ya que ingresó a la organización hace apenas 2 meses. Tercero, posteriormente al revisar las actividades relacionadas con las personas del proceso de apoyo, el auditor confirma que de acuerdo a la información documentada, se debe comunicar la política ambiental al personal de nuevo ingreso en los primeros 30 días en que las personas inicien con los trabajos bajo el control de la organización. Entonces, el auditor solicitó le presenten el medio donde se registra formalmente la inducción impartida e identificó que el asesor de eventos y otra persona de nuevo ingreso, el jefe de mantenimiento, sí recibieron la inducción dentro del tiempo establecido en el que se dieron a conocer temas como la política ambiental. Cuarto, durante el recorrido encuentran al jefe de mantenimiento y el auditor líder le preguntó si conoce la política ambiental, a lo que éste respondió que no entiende a qué se refiere con la política ambiental. ¿Qué tipo de hallazgo se va a redactar? A. No conformidad. B. Oportunidad de mejora. O C. Ninguna de las anteriores. Si respondió a no conformidad, es correcto. Bajo ese esquema, ¿qué requisitos están incumpliendo? A. 7.3 Toma de conciencia. B. 5.1 Liderazgo y compromiso de la alta dirección. O C. 7.2 Competencia. Si respondió a 7.3 Toma de conciencia y B. 5.1 Liderazgo y compromiso, es correcto. ¿Cuáles son los procesos relacionados con los requisitos incumplidos? A. Apoyo. B. Evaluación del desempeño. O C. Liderazgo. Tenemos que la alta dirección estableció y comunicó la política, por lo tanto cumple con el requisito 5.2 política. No obstante, en relación a los requisitos 5.1 liderazgo y compromiso y 7.3 toma de conciencia, los auditores identifican un incumplimiento y lo definen así. Es una no conformidad relacionada con el requisito 5.1 liderazgo y compromiso y el proceso de liderazgo. En ocasiones, la organización no cuenta con la evidencia suficiente para demostrar el compromiso de la alta dirección para dirigir y apoyar a las personas para su contribución a la eficacia del sistema de gestión ambiental.
Por ejemplo, se identificó que el asistente de eventos, el asesor de eventos y el jefe de mantenimiento no identifican y no comprenden la política ambiental a pesar de que les fue comunicada oficialmente. Ahora tenemos el caso 2, que tiene como objetivo comprender cómo evaluar si la política cumple con los requisitos pertinentes. Al evaluar la evidencia recopilada en la auditoría, los auditores encontraron lo siguiente. En el resumen de las notas encontramos que al auditar la política ambiental se identificó que no establece un compromiso para la protección del medio ambiente, incluida la prevención de la contaminación. Con base en esto, ¿qué tipo de hallazgo se va a redactar? A. Oportunidad de mejora. B. No conformidad. O C. Conformidad. Si respondió B. No conformidad, es correcto. Bajo ese esquema, ¿qué requisitos se está incumpliendo? A. 613, requisitos legales y otros requisitos. B. 5.2, política ambiental. O C. 7.3, toma de conciencia. Si respondió B. 5.2, política ambiental, es correcto. Si respondió B. 5.2, política ambiental, es correcto. ¿Cuál es el proceso relacionado con el requisito incumplido? A. Liderazgo. B. Evaluación del desempeño. O C. Apoyo. Si respondió A. Liderazgo, es correcto. Tenemos que la organización incumple con el requisito 5.2, política ambiental. Los auditores identifican el incumplimiento y lo definen así. Es una no conformidad que afecta el requisito 5.2, política ambiental relacionada con el proceso liderazgo. En ocasiones, la organización no cuenta con la información documentada suficiente para evidenciar que la política ambiental incluye un compromiso para la protección del medio ambiente, incluida la prevención de la contaminación y otros compromisos específicos pertinentes al contexto de la organización. Por ejemplo, se identificó que la política ambiental no establece un compromiso para la protección del medio ambiente, incluida la prevención de la contaminación. Así concluye el caso número 2. El caso 3 tiene como objetivo comprender cómo la organización determina los requisitos pertinentes de las partes interesadas relevantes identificadas. Al evaluar la evidencia recopilada en la auditoría, los auditores encontraron lo siguiente. En el resumen de sus notas está que al auditar el proceso de planificación, el auditor líder solicitó se presenten las acciones para abordar riesgos y oportunidades, para lo que el gerente general presentó una minuta donde están registrados los riesgos y oportunidades identificados, para lo que el gerente general presentó una minuta donde están registrados los riesgos y oportunidades identificados y las acciones para atenderlos. El auditor preguntó si consideraron la información que resultó de determinar las cuestiones externas e internas, las partes interesadas relevantes y sus requisitos pertinentes, a lo que el gerente general respondió que sí y presentó la minuta donde registran la información relacionada con el diagnóstico que realizó. Al revisar la minuta con más detalle, el auditor líder encontró que hace falta identificar más requisitos pertinentes de la parte interesada empleados, ya que solo se ha identificado uno y durante la auditoría el personal manifiesta muchos más, por ejemplo, la capacitación. De esta manera concluye el caso número 3. Para el caso 4 tenemos como objetivo comprender cómo identificar si la organización implementa el control de los procesos de acuerdo con los criterios de operación. Al evaluar la evidencia recopilada en la auditoría, los auditores encontraron lo siguiente, y en su resumen de las notas tenemos que, durante la revisión de uno de los eventos, el auditor identificó que el asesor de eventos deposita en un mismo contenedor residuos tales como cartón, trapos sucios, baterías de control remoto, alimentos y un micrófono que ya no funciona. Por lo tanto, el auditor pide al gerente general presente la información documentada donde se describe la gestión de los residuos y encontró que para el caso de los eventos, la organización ha definido que se encarga de clasificar los residuos de acuerdo a sus características. Con base en esto, ¿qué tipo de hallazgo se va a redactar? A. Conformidad. B. Oportunidad de mejora. C. No conformidad. Si respondió C. No conformidad, es correcto. Bajo ese esquema, ¿qué requisitos están incumpliendo? A. 7.2 competencia, B. 8.1 planificación y control operacional o C. 7.3 toma de conciencia. Si respondió A. 7.2 competencia, B. 8.1 planificación y control operacional y C. 7.3 toma de conciencia, es correcto. ¿Cuáles son los procesos relacionados con los requisitos incumplidos? A. Operación, B. Evaluación del desempeño o C. Apoyo. Tenemos que la organización incumple con los requisitos 7.2 competencia, 8.1 planificación y control operacional y 7.3 toma de conciencia. Los auditores identifican el incumplimiento y lo definen así. Es una no conformidad relacionada con los requisitos 7.2 competencia y 8.1 planificación y control operacional.
Los procesos asociados son apoyo y operación. En ocasiones, la organización no cuenta con la información documentada y recursos para evidenciar que determina la competencia necesaria de las personas que realizan trabajos bajo su control y la implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios de operación. Por ejemplo, se identificó que el asesor de eventos deposita en un mismo contenedor cartón, trapos sucios, baterías de control remoto, alimentos y un micrófono que ya no funciona, mientras que en la información documentada se describe que para el caso de los eventos, la organización se encarga de clasificar los residuos de acuerdo a sus características. Así concluye el caso número 4. Para el caso 5, este tiene como objetivos 1. Comprender cómo identificar si la organización determina de manera adecuada sus aspectos e impactos ambientales. Y 2. Comprender cómo la organización determina las actividades que debe considerar para identificar y evaluar sus aspectos e impactos ambientales pertinentes. Tenemos que, al evaluar la evidencia recopilada en la auditoría, los auditores encontraron lo siguiente. En el resumen de las notas está que al auditar la evaluación de los aspectos ambientales, se solicitó al gerente general que presente la información documentada que aplica, a lo que éste mostró el instructivo y la matriz de identificación de aspectos ambientales y evaluación de impactos. En esta última se enlistaron y evaluaron los aspectos ambientales, pero no se hizo desde una perspectiva del ciclo de vida. En la segunda nota tenemos que se identificó que uno de los eventos que sería realizado en campo abierto fue suspendido, considerando que no fueron identificados ni evaluados los aspectos e impactos ambientales relacionados con las actividades de este evento. Durante la preparación del evento, la Secretaría de Medio Ambiente realizó una inspección y solicitó los permisos que aplican, e identificó que el lugar no era apto para el tipo de evento que la organización estaba montando, porque afectaba de manera directa el entorno y el hábitat de varias especies que lo habitan. Por lo tanto, no solo suspendieron el evento, sino que también se impuso una sanción a la organización por la falta en la que incurrieron, ya que no tramitaron los permisos pertinentes. Ahora, ¿qué tipo de hallazgo se va a redactar? A. Conformidad. B. No conformidad. O C. Oportunidad de mejora. Si respondió B. No conformidad, es correcto. Bajo ese esquema, ¿qué requisitos está incumpliendo? A. 612 aspectos ambientales. B. 61 acciones para abordar riesgos y oportunidades. O C. 73 toma de conciencia. Si respondió A. 612 aspectos ambientales, es correcto. Con base en esto, ¿cuál es el proceso relacionado con el requisito incumplido? A. Apoyo. B. Planificación. O C. Evaluación del desempeño. Si respondió B. Planificación, es correcto. Tenemos que la organización incumple con el requisito 612 aspectos ambientales. Los auditores identifican el incumplimiento y lo definen así. Es una no conformidad asociada con el requisito 612 aspectos ambientales. El proceso asociado también es planificación. Tenemos que en ocasiones la organización no cuenta con la información documentada para evidenciar que determina los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios que puede controlar y de aquellos en los que puede influir y sus impactos ambientales asociados desde una perspectiva del ciclo de vida. Por ejemplo, se identificó que en la matriz de identificación de aspectos ambientales y evaluación de impactos se enlistaron y evaluaron los aspectos ambientales, pero no se hizo desde una perspectiva del ciclo de vida. Adicional a esto, se encontró que uno de los eventos que sería realizado en campo abierto fue suspendido, considerando que no fueron identificados ni evaluados los aspectos e impactos ambientales relacionados con las actividades de este evento, y durante la preparación del evento, la Secretaría de Medio Ambiente realizó una inspección e identificó que el lugar no era apto para el tipo de evento que la organización estaba montando. Por lo tanto, no solo suspendieron el evento, sino que también se impuso una sanción a la organización por la falta en la que incurrieron, ya que no tramitaron los permisos pertinentes. Para el caso 6 tenemos como objetivo comprender cómo identificar si la organización determina y tiene acceso a los requisitos legales y otros requisitos relacionados con sus aspectos ambientales. Al evaluar la evidencia recopilada en la auditoría, los auditores encontraron lo siguiente. En sus notas se resumen que al auditar el proceso de operación, el auditor líder pide al asistente general la evidencia de la identificación y evaluación de requisitos legales ambientales, a lo que éste presentó la matriz que tienen para este propósito. Pero el auditor identificó que no se tienen considerados los requisitos que ha determinado la Secretaría de Medio Ambiente. Con base en lo anterior, ¿qué tipo de hallazgo se va a redactar? A. Oportunidad de mejora. B. No conformidad. O C. Conformidad. Si respondió B. No conformidad, es correcto. Bajo ese esquema, ¿qué requisitos están incumpliendo? A. 613 requisitos legales y otros requisitos. B. 912 evaluación del cumplimiento.
o C. 7.3 toma de conciencia. Si respondió A. 6.1.3 requisitos legales y otros requisitos, es correcto. Considerando lo anterior, ¿cuáles son los procesos relacionados con los requisitos incumplidos? A. Planificación. B. Evaluación del desempeño o C. Apoyo. Tenemos que la organización incumple con el requisito 6.1.3, requisitos legales y otros requisitos. Los auditores identifican el incumplimiento y lo definen así. Es una no conformidad relacionada con el requisito 6.1.3, requisitos legales y otros requisitos del proceso de planificación. En ocasiones, la organización no cuenta con la información documentada suficiente para evidenciar que determina y tiene acceso a los requisitos legales y otros requisitos relacionados con sus aspectos ambientales. Por ejemplo, se identificó que en la matriz de identificación y evaluación de requisitos legales ambientales no se tienen considerados los requisitos que ha determinado la Secretaría de Medio Ambiente en relación al medio ambiente. Para el caso 7 tenemos como objetivo comprender cómo proponer oportunidades de mejora que contribuyan al fortalecimiento del sistema de gestión ambiental. Al evaluar la evidencia recopilada en la auditoría, los auditores encontraron lo siguiente. En su resumen de las notas dice que durante la auditoría el gerente general comentó que al ser la alta dirección esto ha hecho que se retrasen varias de sus actividades y que también en ocasiones retrasaba el avance de la implantación del sistema de gestión ambiental. Considerando lo anterior, ¿qué tipo de hallazgo se va a redactar? A. Oportunidad de mejora. B. No conformidad. O C. Conformidad. Si respondió a oportunidad de mejora, es correcto. Bajo ese esquema, ¿qué requisito está sujeto a mejora? A. 5.1 liderazgo y compromiso. B. 5.3 roles, responsabilidades y autoridades en la organización. O C. 6.1 acciones para abordar riesgos y oportunidades. Si respondió B. 5.3 roles, responsabilidades y autoridades en la organización, es correcto. Ahora, ¿cuál es el proceso relacionado con ese requisito sujeto a mejora? A. Liderazgo. B. Evaluación del desempeño o C. Planificación. Si respondió A. Liderazgo, es correcto. Los auditores han determinado que aplica atender este hallazgo como una oportunidad de mejora y lo definen así. Oportunidad de mejora, requisito 5.3, roles, responsabilidades y autoridades en la organización, proceso de liderazgo. Con el propósito de fortalecer el proceso de liderazgo, se recomienda que la alta dirección se conforme no solo por el gerente general, sino también por más personal que cuente con la suficiente autoridad y responsabilidad. Por ejemplo, el asesor de eventos. De esta manera concluye el caso número 7. Para el caso número 8 tenemos como objetivo comprender cómo se define un hallazgo. Tenemos que al evaluar la evidencia recopilada en la auditoría, los auditores encontraron lo siguiente. En el resumen de las notas está que al auditar el proceso para la evaluación del desempeño, el auditor líder solicita al gerente general presente la información documentada donde están establecidos los criterios para la designación de los auditores. El auditor revisa esta información y encuentra que los criterios son los siguientes. Primero, que conozca la norma internacional ISO 14001 en su versión actual. Segundo, que esté familiarizado sobre técnicas de auditoría sobre sistemas de gestión. Tercero, que esté familiarizado con el servicio y ámbito de acción de la organización. Cuarto, se recomienda que realice un curso para auditores internos según la norma ISO 14001. Por lo tanto, solicita la evidencia de la competencia de los auditores, a lo que el gerente presentó evidencia de los 3 primeros puntos, pero comentó que solo uno de los 3 auditores ha tomado el curso para auditores internos. De acuerdo a lo anterior, ¿qué tipo de hallazgo se va a redactar? A. Oportunidad de mejora. B. No conformidad. O C. Ninguna de las anteriores. Si respondió B. Ninguno de los anteriores, es correcto. Bajo ese esquema, ¿qué requisitos se está incumpliendo? A. 7.4 Comunicación. B. 9.2 Auditoría interna. O C. Ninguno de los anteriores. Si respondió C. Ninguno de los anteriores, es correcto. ¿Cuál es el proceso relacionado con el requisito incumplido? A. Evaluación del desempeño. B. Apoyo. O C. Ninguno de los anteriores. Si respondió C. Ninguno de los anteriores, es correcto. Tenemos que la organización no incumple ningún requisito, considerando que el gerente general presentó evidencia de la competencia del auditor en relación a los siguientes criterios. 1. Que conozca la norma internacional ISO 14001 en su versión actual.
2. Que esté familiarizado sobre técnicas de auditoría y sobre sistemas de gestión. Y 3. Que esté familiarizado con el servicio y ámbito de acción de la organización. En relación al requisito número 4, en el que se recomienda que los auditores internos realicen un curso de auditores internos según la norma ISO 14001, es solo una recomendación, es decir, que no es obligatorio. Si se presentó evidencia de que solo uno de los auditores ha tomado el curso, es válido. Esta información se encuentra disponible. Así concluye el caso número 8. El caso 9 tiene como objetivo comprender cómo evaluar si la organización se asegura de que las personas que realizan el trabajo bajo su control toman conciencia de las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del sistema de gestión. Aquí tenemos que en varios de los casos antes mencionados se identificó que hay un incumplimiento en relación al requisito común 7.3 toma de conciencia. Este incumplimiento se identificó en los casos número 1 y número 4, por lo tanto se redacta un único hallazgo que describa toda la información que aplica. Tenemos que, al evaluar la evidencia, en el caso 1, el auditor preguntó al asistente de eventos su comprensión acerca de la política, a lo que éste respondió lo que él creía, pero su respuesta no tuvo mucho que ver con la política ambiental de la organización. Continuando con las notas, en la número 2, tenemos que el auditor continúa y preguntó la política ambiental al asesor de eventos, quien respondió que no la conoce, ya que ingresó a la organización hace apenas 2 meses. En la tercera nota tenemos que posteriormente, al revisar las actividades relacionadas con las personas del proceso de apoyo, el auditor confirma que, de acuerdo a la información documentada, se debe comunicar la política ambiental al personal de nuevo ingreso en los primeros 30 días en que las personas inicien con los trabajos bajo el control de la organización. Entonces el auditor solicitó le presenten el medio donde se registra formalmente la inducción impartida e identificó que el asesor de eventos y otra persona de nuevo ingreso, el jefe de mantenimiento, sí recibieron la inducción dentro del tiempo establecido, en la que se dieron a conocer temas como la política ambiental. Finalmente, en la nota 4, durante el recorrido, encuentran al jefe de mantenimiento y el auditor líder le preguntó si conoce la política ambiental, a lo que éste respondió que no entiende a qué se refiere con la política ambiental. En las notas del caso 4 tenemos que durante la revisión de uno de los eventos, el auditor identificó que el asesor de eventos deposita en un mismo contenedor residuos tales como cartón, trapos sucios, baterías de control remoto, alimentos y un micrófono que ya no funciona. Por lo tanto, el auditor pide al gerente general presente la información documentada donde se describe la gestión de los residuos y encontró que para el caso de los eventos la organización ha definido que se encarga de clasificar los residuos de acuerdo a sus características. Por lo tanto, en el hallazgo tenemos que la organización incumple con el requisito 7.3 toma de conciencia. Los auditores identifican el incumplimiento y lo definen así. Es una no conformidad. Requisito 7.3 toma de conciencia relacionado con el proceso de apoyo. En ocasiones la organización no cuenta con la evidencia suficiente para asegurar que las personas que realizan el trabajo bajo su control tomen conciencia de las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del sistema de gestión, incluido el incumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos de la organización. Por ejemplo, se identificó que el asesor de eventos y el jefe de mantenimiento no identifican y no comprenden la política ambiental, a pesar de que les fue comunicado oficialmente. Además, se encontró que el asesor de eventos deposita en un mismo contenedor cartón, trapos sucios, baterías de control remoto, alimentos y un micrófono que ya no funciona, mientras que en la información documentada se describe que para el caso de los eventos la organización se encarga de clasificar los residuos de acuerdo a sus características. Y así concluye el caso número 9. Tenemos como conclusión de la auditoría que al evaluar la implantación del sistema de gestión ambiental, el equipo auditor identifica que hay ciertos requisitos para los cuales se requiere se apliquen acciones correctivas u oportunidades de mejora. Por esta razón, se registraron los hallazgos antes mencionados. Principalmente, se identifica que la organización requiere tomar acciones para asegurar que las personas que realizan el trabajo bajo su control tomen conciencia de las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del sistema de gestión ambiental. ¿Qué sigue? Tenemos que finalmente debemos dar atención y cierre a los hallazgos, es decir, realizar un seguimiento a la auditoría. Tenemos inicialmente que dependiendo de los objetivos de la auditoría, las conclusiones de la misma pueden indicar la necesidad de acciones correctivas u oportunidades de mejora. También debemos considerar que tales acciones generalmente son decididas y emprendidas por el auditado en un intervalo de tiempo acordado según sea apropiado. También se debe considerar que el auditado debería mantener informados a la persona o personas que gestionan el programa de auditoría y al equipo auditor acerca del estatus de estas acciones.
Tenemos también que la finalización y eficacia de estas acciones debería ser verificada. Esta verificación puede ser parte de una auditoría posterior, pero no necesariamente, ya que puede verificarse antes si es necesario, de acuerdo a lo establecido en la información documentada que describe la metodología, cómo hacer el seguimiento a las auditorías internas o lo que pide el cliente de la auditoría. De esta manera es posible realizar el seguimiento a la auditoría. Es importante considerar que las lecciones aprendidas a raíz de las auditorías que se aplican deberían ser incluidas en el proceso de mejora continua del sistema de gestión ambiental. De esta manera concluye nuestro curso de auditoría interna en solo 3 pasos, enfocado a la norma ISO 14001.